Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hablaros de Dostoyevsky y de Tolstoy, contrastando sus puntos de vista, sus puntos de vista sobre diferentes asuntos, ¿no? Bueno, había pensado hacer un vídeo sobre este tema, pero finalmente he decidido ampliarlo a varios, ¿no? En este primer vídeo voy a hablar desde mi punto de vista, de las diferencias y similitudes que en el tema de la religión tienen ambos escritores, ¿no? Tanto Dostoyevsky como Tolstoy. En el segundo vídeo, pues os hablaré de su percepción de Europa, hablaré de Europa en relación con ambos. En el tercer vídeo me centraré en el tema de la justicia. Bueno, yo pienso que Tolstoy es un precursor, ¿no? de la alternativa abolicionista, ¿no? Sobre la cual hice hace algunos años un vídeo, ¿no? En cambio, Dostoyevsky, pues tiene más afinidad con hacer uso del sistema tal como está, ¿no? Él piensa que el castigo es una herramienta adecuada para la reinserción del delincuente, como se dice en terminología jurídica, o del pecador, como diríamos en un argot cristiano, ¿no? Y bueno, una frase de Dostoyevsky en este sentido, pues dice que el nivel de civilización, esto dice Dostoyevsky, de un país se mide por la manera, por la forma, por la humanidad con la que trata a sus presos, ¿no? En las prisiones. Esa es una frase de Dostoyevsky que no olvidemos que pasó 4 o 5 años en Siberia, condenado por su intento por su conjura en contra del régimen del zar de aquella época, ¿no? Fue condenado a muerte y finalmente, pues, se le conmutó la pena a 4 años de prisión y otros 4 o 5 años de servicio como soldado en el ejército, ¿no? Bueno, pues este es el tercer vídeo, esta va a ser la temática del tercer vídeo, eh, la justicia. En el cuarto tema, pues hablaré del tema fundamental para ambos, ¿no? Y desde mi punto de vista, especialmente para un romántico, como es, desde mi punto de vista, es Tolstoy, ¿no? Hablaré del matrimonio, de la relación de pareja, y de cómo está presente en sus obras, ¿no? Qué perspectiva tienen ambos de este tema. Eh, y la relación la relación de esto con la vida de por sí, ¿no? Porque en la vida lo femenino y lo masculino pues se matrimonian, y de ahí que se dé esa misma vida en el mundo, ¿no? Bueno, pues en el cuarto vídeo hablaré de esta temática. Y en el quinto y último vídeo pues os hablaré eh, si el matrimonio era el tema fundamental. Yo creo que el más importante verdaderamente es la historia. La historia, aunque ellos no sean historiadores, es el asunto fundamental, más trascendente, más importante del pensamiento de ambos literatos. Para ellos, la historia, lo más importante de la historia es el futuro. Eso es lo más importante de la historia. Para ellos, de esto, hablando de Benito Pérez Galdós, algún crítico decía que para él, igual como para otros literatos que han hecho novelas históricas, la historia no se trata de los acontecimientos históricos determinados de una nación, personajes ilustres, sino que cada individuo tiene una historia de por sí. Por eso las novelas ejemplares de Galdós se basan en este tipo de historias, ¿no? Para hacernos ver que hay miles y miles y miles de historias que acontecieron en esa época, pero lo importante es también, desde la perspectiva tanto de Dostoyevsky como Tolstoy, y de esto hablaré en el último vídeo, es que son los procesos psicológicos que se van dando a través de ese progresar de la historia. Por eso digo que lo importante de la historia es el futuro, porque
esos acontecimientos, esos procesos psicológicos que se dan en las mujeres y hombres que han ido viviendo esa historia, que han ido forjando esa historia, son los que nos van a llevar a determinados destinos. Entonces, no solamente que la historia nos permita interpretar nuestro presente, aceptarlo, comprenderlo, sino que incluso, y no de manera agorera, no de manera visionaria, sino de manera razonable, nos dan información valiosa para prever el futuro. Y esto, lógicamente, desde una óptica cristiana, que es tanto la de Dostoyevsky como la de Tolstói, pues esto está en relación con la redención, con el el segundo advenimiento de Cristo, con la liberación del pecado y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, de esto os hablaré en el último vídeo. Hoy me iba a centrar, bueno, como podéis ver, todo está en relación, ¿no? Porque todos los temas están, por eso el dividirlo en 5 temas verdaderamente es algo un poco artificial, ¿no? Porque de religión seguramente volveré a hablar en los vídeos siguientes, ¿no? Porque todo está entrelazado. Bueno, la religión es fundamental para ambos escritores, ¿no? Pero hay un aspecto fundamental para diferenciarlos. Dostoyevsky siempre es leal, siempre es fiel a su certidumbre cristiana, ¿no? A su fe religiosa, siempre, durante toda su carrera literaria. En el caso de Tolstói no se da esto así. Tolstói está primero en la ambigüedad. Hay cierto escepticismo, hay cierto agnosticismo y va progresando hasta que concibe una propia interpretación del mensaje que Jesús nos da en los evangelios, ¿no? De los mandamientos que Jesús nos da en los evangelios, especialmente en el Sermón de la Montaña, ¿no? Su libro, según él, más importante es El reino de Dios está en vosotros. Eso decía el propio Lev Tolstói. Ahí expresa su visión pacifista, cristiana. Y bueno, pues por ese libro, por ejemplo, y por otros escritos, fue excomulgado de la Iglesia Ortodoxa, porque Tolstói ataca frontalmente a la Iglesia Ortodoxa. Aquí vemos otra diferencia importante entre Tolstói y Dostoyevsky. Tolstói se confronta con la Iglesia Ortodoxa y con todas las iglesias organizadas que se llaman cristianas, se confronta a ellas y las acusa de ser anticristianas, de no incitar a sus fieles a que caminen en una realización cristiana, en un camino cristiano verdaderamente. De eso les acusa a Tolstói en El reino de Dios está en vosotros. En cambio, para Dostoyevsky, los males, las limitaciones, las miserias de cualquier iglesia cristiana, empezando por la suya, a la cual él pertenece, que es la Iglesia Ortodoxa, no son más que la proyección que nosotros, los pecadores, hacemos de nuestras limitaciones. O sea, si en un pueblo hay individuos que tienen limitaciones, hay algo perverso, por decirlo así, en su naturaleza, o no en su naturaleza esencial, sino en lo que han hecho de esa naturaleza esencial. Hay algo malévolo, pues eso lo proyectamos a todas las instituciones que hemos ido creando. Y mundanamente nosotros creamos las iglesias también, porque eso no es la iglesia de Dios, exactamente. Pero Dostoyevsky no se confronta a ello, porque no puede, desde su perspectiva, no puede sacar nada confrontándose a la iglesia ortodoxa rusa. Ese es como atacarse a sí mismo, esa es la perspectiva que él tiene. Porque para él, cualquier iglesia, o sea, la iglesia, voy a decir, por ejemplo, algo que él dice en los hermanos Karamazov, ¿no? Vamos a centrarnos en algo que él dice. Él dice que la iglesia romana fracasó porque cayó en la tentación de quererse convertir en Estado. Y aquí, en esta acción, está confrontándose con el propio Jesús, que nos dice en los evangelios
que para el César tiene que ser lo que es del César y para Dios lo que es de Dios. Entonces la Iglesia Católica, llevada por la codicia, hereda los bienes del Imperio Romano y por eso se ubica en Roma. Se convierte en Estado, se convierte en una herramienta, en un instrumento de dominación. Y eso no es una iglesia cristiana. Entonces, para Dostoyevsky, eso supone el fracaso de la iglesia de Roma. Igualmente, él también dice que la iglesia en Constantinopla fracasa. Constantinopla ya no existe. Fue tomada por los otomanos, ¿no? Y ahí lo que hoy en día es Estambul, pues es una ciudad que está en Turquía y la religión que ahí impera es la religión de Mahoma, ¿no? El Islam. Entonces, para Dostoyevsky, esta segunda oportunidad también cumplió su función, pero finalmente fracasó. Y para él, la iglesia que finalmente va a liberar a Europa, va a salvar al mundo, es la iglesia rusa. A través de ahí él lo ve como una responsabilidad. No se trata de orgullo nacional y patriota, sino que él lo ve como una responsabilidad con toda la humanidad. A través de la iglesia eslava nos llega desde su punto de vista la redención para todos los seres humanos. Porque tanto para Tolstoy y sobre todo para Dostoyevsky, eh, el cristianismo no es nada más que, no es solamente una opción entre otras muchas, sino que es algo que explica el mundo, que explica la historia, que explica nuestro destino. Eso es importante comprenderlo, ¿no? Es importante comprender la perspectiva de Dostoyevsky. Y creo que comprender a Dostoyevsky es en principio más importante porque Tolstoy es el discípulo de Dostoyevsky. Fijaos que el camino místico de Tolstoy, como se le suele llamar, comienza prácticamente cuando Dostoyevsky muere. Dostoyevsky muere en 1880 y es en esa época cuando Tolstoy comienza a publicar sus escritos, ¿no? ¿En qué consiste mi fe? Eh, el reino de Dios está en vosotros, el Evangelio del cual tanto hablaba Wittgenstein, ¿no? El filósofo, que se lo encontró en alguna librería y dice que le fascinó. Esto por no hablar también de Gandhi, ¿no? Que su pensamiento está inspirado en el pensamiento de Tolstoy. Pero bueno, como os estaba comentando, primero viene Dostoyevsky, perdón, y con la muerte de Dostoyevsky, que según dicen afectó mucho a Tolstoy, nunca parece ser que nunca se vieron en persona, a pesar de que viajaron de Moscú a Leningrado y viceversa, ¿no? Dostoyevsky vivía en Leningrado y también vivió en otros muchos sitios, por supuesto, mientras que, mientras que Tolstoy solía vivir en su finca, que no estaba muy lejos de Moscú, si no me equivoco, y también vivía en Moscú. Y nunca se encontraron en persona, pero siempre a través de sus conocidos, especialmente algún filósofo que no recuerdo el nombre, de esto nos habla la hija de Tolstoy en sus memorias, se mandaban mensajes de felicitación sobre sus novelas, ¿no? Se tenían un gran respeto. La única vez que Dostoyevsky se dirige critica a Tolstoy, siempre lo había admirado, siempre había expresado elogios hacia su obra. Solamente cuando Tolstoy escribe en la octava parte de Ana Karenina, escribe una especie de crítica con respecto a esos rusos que van a luchar, que van a combatir a los turcos para apoyar a los serbios, ¿no? Que están en guerra con ellos, ¿no? Y esto Tolstoy lo critica, ¿no? Y Dostoyevsky expresa su dolor de que una figura tan importante como Tolstoy, el número uno de las letras rusas, no tiene reparo en afirmarlo así, critique a esos jóvenes rusos que están yendo a, a mostrar su apoyo por esos hermanos serbios, que son eslavos también.
Pero bueno, todo esto es mucho más complicado, ¿no? Porque luego se ve que muchos de esos que van a la guerra pues son personas que tienen intenciones un poco retorcidas, ¿no? Que van ahí por el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este no es el tema del cual quería, este tema obviamente tiene poco que ver con la religión, ¿no? Entonces, bueno, espero que más o menos veáis qué es lo que define a uno y qué es lo que define a otro. Para Dostoyevsky, eh, como antes os comentaba, es a través de la religión de los campesinos rusos, de la gente sencilla. Decía Dostoyevsky que él está siempre con los campesinos, con la gente humilde, con la gente sencilla, pero con lo que no está es con su superstición y su superchería, no nos equivoquemos. Esos son males que limitan, que padecen, que perjudican a los más desfavorecidos, la superstición y la superchería. Obviamente nosotros aquí en España también sabemos que estos elementos se han dado mucho entre la gente, entre los sencillos fieles, ¿no? Y por desgracia se sigue dando, ¿no? Entonces, bueno, nos dice Dostoyevsky esto, ¿no? Pero él tiene una fe plena en que hay algo de trascendente en la fe sencilla de los muyís, de los campesinos rusos, ¿no? Tolstoy nos dice en El reino de Dios está en vosotros, que nos habla de que igualmente a través de la fe cristiana, según, porque para Tolstoy lo fundamental es la propia figura de Jesús, el mensaje directo de Jesús, y que cada cual haga su camino interior siendo receptor de ese mensaje. Para Tolstoy, la humanidad pasó de un estado salvaje. De este estado salvaje habla un poco Rousseau, ¿no? En su famoso libro del contrato social, ¿no? Este estado salvaje lo critica Mary Wollstonecraft, de esto hablaba en los libros que hice sobre ella. Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y la esposa de William Godwin, el primer anarquista que conocemos, según dicen. Bueno, pues Mary Wollstonecraft decía que estas palabras de Rousseau eran una blasfemia. Desde mi punto de vista lo interpretaba un poco superficialmente, ¿no? Pero ella decía que era una blasfemia porque verdaderamente esta realidad en la cual vivimos, sea cual sea, se da por algo. Entonces no podemos decir que nuestro estado, nuestro supuesto estado original de salvajes, inmersos en la naturaleza, no podemos decir desde un punto de vista cristiano, según Mary Wollstonecraft, no podemos decir que ese estado es mejor, porque lo que ahora acontece con sus grandezas y sus miserias se da por algo. Y el afirmar lo contrario, como dice Rousseau, pues es negar que esto tenga un sentido, que esto tenga un valor, que la realidad que tú y yo vivimos aquí y ahora, o la que vivía Mary Wollstonecraft, o la que vivía Dostoyevsky o Tolstoy, no tengan una razón trascendente. Para Mary Wollstonecraft sí que la tienen. Y para Tolstoy también. Para Tolstoy también, y por eso él dice que pasamos, como os comentaba, pasamos de ese estado salvaje a un estado social, a un estado de vida social en el cual van surgiendo los estados. A través, lo esencial es, lo principal, lo que da origen a los estados es la propia vida doméstica. Creamos familias, creamos entornos que queremos proteger. Y ese deseo de proteger nuestra familia, nuestro entorno doméstico, porque ya hemos ido dejando de ser nómadas como tendíamos a serlo en gran parte de nuestro estado salvaje. Hemos dejado de ser nómadas, nos acomodamos, nos volvemos sedentarios, queremos proteger a la tribu, a la familia. Entonces se van creando estados. El primer estado es la propia tribu, con su jefe, con su cacique, con su druida, con su líder, lo que fuera. Ahí se da una organización jerárquica para proteger a la tribu. Y de ahí, como os comentaba, va naciendo el Estado. Y eso va progresando hasta lo que ahora nos encontramos, ¿no? Unos países enormes: España, Alemania, Francia, Reino Unido, México y no digamos Rusia, que es el más grande de todos, ¿no?
Entonces, para Tolstói, este es el segundo paso. Él llamaba despectivamente a los que están apegados, a esta etapa, a esta segunda etapa de la progresión humana, los llamaba paganos sociales. Están tomados por la paganería social. Ellos piensan, según Tolstói, que aquí, que moviendo las cosas en ese mundo social que hemos creado, podemos crear un mundo mejor. Los que piensan así están tomados por la paganería social. Ese es el pensamiento de Tolstói. Porque Tolstói piensa que hay un estado superior al cual vamos a desembocar, que es el estado de conciencia universal. Entonces, a partir de aquí ya los estados no tienen razón de ser, no cumplen una función. Todos nos reconocemos como hermanos, todos nos reconocemos como expresión de una misma vida y por lo tanto no hay razón para fronteras, para banderas, para himnos, para organización penitenciaria, etcétera, etcétera. Todos los elementos del Estado se van viniendo abajo. Y fijaos esto como de alguna manera está en relación, naturalmente os invito a leer ese texto de León Tolstói, El reino de Dios está en vosotros. Y como os comentaba, fijaos cómo esto está en relación con la perspectiva de Dostoyevsky, a pesar de que Dostoyevsky no se confronta con las iglesias, especialmente con la suya, que es la iglesia ortodoxa. No solamente no se confronta, sino que entiende que esa misma iglesia es vía de redención universal. Y para Dostoyevsky esto lo expresa donde más y mejor expresa Dostoyevsky su pensamiento es en su último libro, Los hermanos Karamazov, ¿no? Lógicamente hay que contrastarlo con sus otros escritos, con sus notas, con sus eh, demás novelas, etcétera, etcétera. Contrastando todo es como comprendemos cuál es el pensamiento de Fyodor Dostoyevsky. Para Dostoyevsky como os comentaba anteriormente, la Iglesia romana había pecado y por lo tanto había fracasado, se había confrontado con nuestro Redentor y por lo tanto ya no es una Iglesia cristiana, sino un mero organismo mundano de poder mundano, valga la redundancia. La Iglesia de Constantinopla igualmente había cumplido su función y había terminado. Y a través de la iglesia rusa, tal como él lo entiende, la humanidad va a ir progresando y los estados, habida cuenta de que en los estados, la esencia de los estados hay algo pernicioso, porque los estados los crea el miedo, porque los estados, una vez que creamos estados tal como los hemos creado, ya lo hemos visto a lo largo del siglo XX, ¿qué es lo que hay? Guerras horribles, y vemos que aquí en Europa seguimos inmersos en esas guerras, y vemos que hay personas que sin ningún rubor las defienden. Es muy fácil defender guerras horribles cuando estás en tu casa viendo el Madrid o el Barcelona en la tele, ¿no? Pero esto que estoy diciendo expresa de manera bastante evidente la degradación a la cual hemos llegado y la normalización de esa degradación, que es lo que hace lo que le da continuidad, evidentemente. Entonces, para Dostoyevsky llegará un momento en el cual el Estado se convierta en iglesia. El Estado se convierte en iglesia porque una vez que llega la conciencia a todos los humanos, el Estado ya no, sus funciones represivas basadas en el temor ya no tienen razón de ser y por lo tanto el propio Estado se viene abajo y se convierte en iglesia. La Iglesia Católica ha hecho exactamente lo contrario. Se ha convertido en Estado. Y fijaos que al convertirse la Iglesia Católica en Estado y una vez que se dio el cisma, pues esa Iglesia Católica se dividió en dos iglesias católicas, porque la Iglesia ortodoxa es una Iglesia católica. Lo que pasa es que está en cada país rige de una u otra manera. No me voy a explayar en esto porque desgraciadamente no conozco bien cómo funciona, cómo opera la Iglesia ortodoxa. Pero hay Iglesia ortodoxa rusa, búlgara, rumana, griega, etcétera.
En el caso de la Iglesia Católica, pues solamente era una. Y fijaos cómo la Iglesia Católica, el Papa de Roma, cuando otorgó el título de rey católico, reina católica a Isabel y a Fernando, cuando otorgó ese título hereditario, es decir, todos los reyes son los reyes católicos, todos los reyes que suceden a Isabel y Fernando son reyes católicos, incluido el actual Felipe VI. Felipe VI es el rey católico por antonomasia. Esta idea de que el rey de España es el rey católico es una invitación a que se creen otras iglesias, porque ingleses, alemanes, holandeses, etcétera, van a decir, las élites de estos países van a decir, entonces nuestros reyes no son los católicos, entonces necesitamos de una iglesia que nos proteja, que nos ampare, que abogue por nuestros intereses. Aquí está, lo que os estoy diciendo es que es la iglesia de Roma la que originariamente determina que se cree la iglesia anglicana, que se creen las iglesias protestantes. La propia Iglesia de Roma, al otorgar, al darle ese privilegio a los reyes de Castilla y de Aragón. Bueno, ya en el próximo vídeo, si Dios quiere, pues seguiré hablando contrastando el pensamiento de estos dos grandes escritores, Fyodor Dostoyevsky y Lev Tolstoy, y justamente hablaré sobre Europa, ¿no? Hablaré un poco sobre la perspectiva que ambos tienen de nuestro continente, la influencia que reciben, que obviamente ellos son hijos también de la cultura occidental, en cuanto que son grandes conocedores de lo francés, de lo inglés, de lo alemán, sobre todo de estos tres países, estas tres culturas, porque eran las más trascendentes en ese momento. Italia fue muy importante, por ejemplo, en el Renacimiento, en tiempos desde Dante hasta Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etcétera, etcétera, y también literariamente. España pues tuvo su siglo de oro, desgraciadamente terminado el siglo de oro pues tuvimos una gran decadencia de la cual prácticamente no nos levantamos hasta casi el siglo XX, ¿no? Pero bueno, ya os hablaré en el próximo vídeo, siempre desde mi propia perspectiva, de la influencia de Occidente, de esa dicotomía, Occidente y lo occidental y lo eslavo, los eslavófilos y los europeístas. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.